Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy tenemos muchas cosas que contar. Hay días que no hay nada que contar, pero hoy se acumulan muchas cosas. Lo primero, tenemos un airdrop en Binance. Esta noticia ha salido hoy publicada a las 10:23. No sé si hora UTC o qué hora, pero bueno, hora o de Europa o UTC. Y en 5 horas tendréis las monedas chip, que es este nuevo airdrop que da a los que hayan tenido en ahorros flexibles, ahorros a plazo, etcétera, depositadas las monedas de BNB entre el día 13 y el día 15 de abril, ¿vale? Bien, la moneda ya está cotizando. Es esta, ya lleva unos días cotizando, pero el airdrop se recibe hoy. O sea que hoy tendréis a lo largo del día esas monedas si habréis cumplido con lo que he comentado anteriormente. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos más compras de MicroStrategy en el día de ayer. En este caso, 3.273 Bitcoin. Son muchos menos que los de la semana anterior. Así que la semana pasada, toda esta subida que hemos tenido en Bitcoin la semana pasada viene con otras compras, no las de MicroStrategy, porque MicroStrategy no ha estado presionando el precio al alza porque solo ha comprado 3.273, no 34.000 como la semana pasada. Pero bueno, siguen comprando y es bueno que el precio también suba, porque la semana pasada fue una de las semanas más alcistas de los últimos meses. Es importante que suba sin que tenga que comprar muchas MicroStrategy, porque eso quiere decir que hay alguien más comprando en general, ¿no? La suma total de la gente que quiere comprar Bitcoin, pues ha sido importante la semana pasada. Eso es buena noticia también. Por cierto, ya tiene MicroStrategy 818.334 Bitcoin. Yo creo que van a llegar a 1 millón antes de finalizar este año. Pero bueno, veremos a ver. Bien, dicho esto, ¿qué más? Tenemos más cosas. Un par de cosas más. Nuevo intento legislativo en Estados Unidos para integrar Bitcoin en las reservas estratégicas. El plan prevé comprar más hasta 1 millón de Bitcoin en 5 años. Esto es lo que originalmente se dijo en su momento, bajo un esquema sin impacto presupuestario. Parece ser que han presentado la propuesta de otra manera. Ya no se llama ley Bitcoin, se llama ARMA, American Reserves Modernization Act. Y bueno, es una manera de querer reunir más apoyo por parte política, ¿no? Aparte de esto, se está discutiendo la ley Clarity también. Nos dice que avanza en la discusión de la ley Clarity Estados Unidos, una propuesta que busca establecer un marco regulatorio federal para los activos digitales y definir las competencias de la SEC y la CFTC sobre el sector. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y continúa su trámite en el Senado, así que está también ahí avanzando ese proyecto de ley. Pero lo otro ha pasado un poco desapercibido. Se ha dicho otra vez que se va a intentar impulsar la reserva de Bitcoin y el mercado no parece haberse enterado mucho. Entonces, bueno, pues es una noticia que, como digo, está ahí desapercibida, pero importante, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con eso. Más cosas, tenemos muchas cosas más. Nos dicen aquí que las posiciones cortas de Bitcoin crean un riesgo de liquidación de 1.400 millones de dólares. Es decir, sigue habiendo muchos más cortos que largos. La gente está convencida al 100%, muchos, de que el precio de Bitcoin va a seguir bajando. Eso está creando unas posiciones cortas enormes. Sigue manteniéndose la financiación en negativo. Eso, las tasas de financiación en negativo en los futuros. Y eso nos quiere decir que hay muchos más cortos que largos. Y fijaros la liquidación, 1.400 millones si el precio supera los 80.000. Muy probable. ¿Vale? O sea que vamos a ver eh, mucha liquidación de contratos cortos en el futuro, porque la gente no termina de ver que hemos roto la línea de tendencia bajista, que hemos hecho un doble suelo, que estamos haciendo máximos y mínimos crecientes. No lo termina de ver. Y es la base de los movimientos, o sea, no hay que darle muchas más vueltas. Es así, ¿vale? Entonces luego lo miraremos en el gráfico, pero las cosas son así. Y por último tenemos esto que quiero comentarlo para que estéis al tanto porque nos darán el coñazo durante muchos meses, porque saldrá un grupo de radicales, como salen en todos
en todos los casos que ocurren estas cosas, defendiendo esto, ¿vale? Nos dice Paul Stork propone ICAS, el hard fork de Bitcoin que desata acusaciones de robo, ¿vale? Bueno, pues se ha propuesto una bifurcación de Bitcoin que está programada para más o menos agosto de este año en el bloque 964.000. Un hard fork que significa que a partir de ese bloque la cadena que sale se divide en dos. Una, la que es ahora Bitcoin. O sea, Bitcoin sigue como es, Bitcoin. Y sale otra con unas nuevas normas, que es la que propone esta persona. ICAS le va a llamar. Eh, Entre las cosas que propone, aparte de hacer cadenas paralelas a esa nueva red para poder hacer otras cosas en esas cadenas paralelas, pues aparte de eso, propone que para financiar el proyecto, es decir, para él y los que inviertan en el proyecto este, van a utilizar las monedas de Satoshi. Y claro, al final, esto no es Bitcoin. Desde el principio ya están cogiendo unas monedas que no son suyas. O sea, quieren copiar toda la red de Bitcoin hasta el bloque 964.000 y a partir de ahí hacer lo que quieren ellos, ¿vale? Hasta ahí es lícito, por eso es un programa de código abierto, cualquiera puede copiarlo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado con la red principal, pero nosotros vamos a hacer otra cosa, como pasó con Bitcoin Cash o como puede pasar con muchas otras monedas. No sé si Dogecoin también salió de esa manera, bueno. Da igual, tú puedes copiar el fichero y decir, bueno, a partir de aquí hacemos nosotros otras cosas. Pero claro, si lo primero que haces es decir, bueno, replico todo, todas las billeteras tienen también las nuevas monedas de iCash, es decir, si yo tengo un Bitcoin, en esta nueva cadena tengo un iCash, pero las de Satoshi Nakamoto se las quedan ellos y las reparten a su conveniencia para financiar el proyecto supuestamente de lo que van a hacer después, sobre las cadenas laterales y lo que sea. Pero a ver, desde el minuto uno ya estás acabando con la descentralización de esa nueva cadena ICAS. Ya no es descentralizada, entonces ya no tiene ningún valor. ¿Por qué no es descentralizada? Porque tú has decidido que unas monedas que están en una billetera te las quedas tú. ¿Quién te dice que no puedes hacer eso en el futuro con otras billeteras? Si lo haces con una, ya está. Es que lo puedes hacer. El protocolo de esta nueva cadena bifurcada te va a permitir quitar bitcoins de una billetera y pasártelos a la tuya, porque si no, no podrías. Si solo es una copia y luego sigues haciendo tus cosas, pero no cambias el protocolo para nada, no puedes recuperar esos bitcoins de la cartera de Satoshi. ¿Vale? Entonces estás robando esos bitcoins para crear una cadena nueva a tu gusto. Entonces, bueno, pues nos van a intentar vender la moto seguramente con esto, los radicales de siempre, similares a los que os podéis encontrar defendiendo otros proyectos, ¿vale? O sea que se volverá muy tóxico durante un tiempo, de aquí a agosto, que sea el hard fork, y después seguramente los primeros meses igual. Empezarán a intentar convencer a la gente que esto es mejor porque seguramente tendrán protección anti ordenadores cuánticos. Te intentarán vender la moto, pero desde el minuto cero te están diciendo que ya no es descentralizado, que hay una persona que va a tomar la decisión de quedarse con los bitcoins que hay en la billetera de Satoshi Nakamoto para financiar el proyecto. Que puede ser lícito, pero que si permites eso, ¿quién te dice que en el futuro no vas a hacer lo mismo con otras direcciones? Alguien te puede reclamar, no, esa dirección de que no nos gusta del país X, también quítale los Bitcoin y quédatelos tú para financiar el proyecto. ¿Quién va a confiar en una moneda así? Nadie. O no deberían, por lo menos. Pero nos lo van a intentar vender, ¿eh? Ya veréis, va a ser un asedio en redes sociales de que esto es mejor, de que no sé qué, que es mejor que Bitcoin, como siempre. Misma porquería de siempre, pero os advierto para que ya estéis atentos antes de que os intenten vender la moto, porque lo venderán muy bonito, ¿eh? Como todo. Os dirán que sí, que está protegida contra ordenadores cuánticos, que es escalable, que es no sé qué, que es no sé cuál, que se puede utilizar para un montón de cosas más. ¿Vale? Basura. Si quitas la descentralización, quitas todo el valor. ¿Vale? En el corto plazo puede tener su especulación. Estos grupos locos de fanáticos seguramente que llevarán el precio para arriba en el corto plazo, no lo dudo, porque la gente está
ávido de ganas de tener algo para ganar dinero porque, bueno, ya ven que con las altcoins no pueden, tal, y se agarrarán a cualquier cosa, ¿vale? Se agarrarán a cualquier cosa estos fanáticos intentando, pues eso, dar un golpe de suerte o lo que sea, pero si vemos la base ya empieza mal. Empiezan robando unas monedas que no son suyas, entrando en una billetera que no es suya. O sea, solo pueden entrar porque cambian de red, claro. En la red antigua no se puede. En la red que está ahora no pueden, pero como lo cambian ellos a partir del bloque 964.000 y es una red nueva, pues ellos entran en esa billetera y se quedan con esas monedas, ¿vale? Bien, otra cosa más. Esto no era lo último, fijaros, había muchas cosas que comentar en el día de hoy. ¿Qué más? Ah, no, creo que ya lo he comentado. Creo que sí, esto era lo último. Sí, porque esto ya lo hemos comentado, lo de las posiciones cortas, lo de la ley de Estados Unidos también, que quieren establecer esa reserva o pasar. Y bueno, ya hemos comentado todo. Hemos comentado también el airdrop. Vale. No se me olvida nada. Es que había tantas cosas hoy que tenía miedo de que se me olvidase algo. Vale. Ahora ya vamos con el precio y lo que están haciendo los mercados. En el día de ayer tuvimos corrección tras chocarnos contra la resistencia de los 78.738. Estamos corrigiendo un poco. Al cierre intentó aguantar la zona de los 77.264. Bueno, intentó, no aguantó. De hecho, subió hasta esa zona, como veis, que era una zona también que teníamos ahí marcada. Pero ahora de momento nos hemos ido otra vez por debajo un poco, ¿vale? 0,79% abajo. Los mercados en general nos están marcando también corrección. Fijaros esa vela del SP500 bajando, como veis ahí, envolviendo parte de la de ayer que fue alcista. Empezó la semana bien, pero nos hemos ido un poco para atrás. También sigue subiendo mucho el petróleo, 104, pero ya sabéis que es otro vencimiento, es como si estuviese más arriba, casi en 110 con el vencimiento anterior. Bueno, el caso es que va para arriba, no hace más que subir y eso no es bueno. Hasta que no se dé la vuelta el petróleo no veremos movimientos interesantes en las bolsas. Y como digo, ligera corrección en el SP500, el DAX no termina tampoco de avanzar, los metales siguen cayendo, ya veíamos estos días que se estaban girando a la baja y posiblemente vayan hacia la zona de soporte. Bueno, todo así, ¿no? Más o menos. Y Bitcoin pues intentando aguantar ahí cerca de los 77.264. Si el mercado a la tarde no va mal, intentará aferrarse a esa zona de los 77.264. Si el mercado va mal, pues nos iremos poco a poco hacia la línea de tendencia alcista principal, esa línea verde que tenemos ahí, que pasa por los 74.900, que deberían ser soporte en esta ocasión. Lo que decía en algunos de los momentos previos al análisis, cuando estaba analizando las otras cosas, no me acuerdo exactamente en qué punto, decía que hemos roto la línea bajista, hemos hecho un doble suelo, estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, son síntomas claros de que el movimiento está cambiando, ¿vale? Lo que pasa es que la gente se aferra a cualquier cosa para intentar agarrarse al escenario que ellos creían que iba a suceder, ¿vale? Entonces, todos los que pensaban que estábamos en un ciclo negativo y que íbamos a caer un 70% o un 80% y que estábamos condenados a caer sí o sí, pues, hombre, para aferrarse a su idea, pues buscan cualquier cosa, se agarran a lo que sea. Pero aquí hay una cosa muy clara. Hemos roto la línea bajista principal, hemos hecho un doble suelo y estamos haciendo máximos y mínimos crecientes. ¿Vale? Te puedes agarrar a lo que te dé la gana. Pero la realidad es esa. Y esas tres evidencias son bastante importantes. No son evidencias de no, hemos superado la media de 7 sesiones. No, el RSI ha subido. No, no. Son evidencias claras. Es un doble suelo, que es una figura de cambio de tendencia, una ruptura de una línea de tendencia principal, que es un síntoma de cambio de tendencia, y establecer máximos y mínimos crecientes, que es un síntoma de cambio de tendencia. ¿Vale? Son tres hechos claros y evidentes y contundentes. No son cualquier hecho. Y para el que se dé cuenta de lo que es romper una línea bajista principal, esta es la que tuvimos en el otro ciclo. En este ciclo, en ningún momento se rompe la línea de tendencia bajista hasta enero del 2023. Y cuando se rompe esa línea bajista, ya se están empezando a establecer máximos y mínimos crecientes. Tenemos un pullback por encima de la línea, se apoya y ya empieza el mercado alcista. ¿Vale? En todos los mercados
cuando se rompe la línea de tendencia principal, es muy difícil que ya cuando se ha hecho una figura de vuelta, el mercado se dé la vuelta para atrás y vuelva a hacer mínimos. ¿Vale? Una cosa es que lo hubiésemos roto por unos días nada más, 2 días, 3 días, que entonces sí que puede pasar que nos demos la vuelta. Pero ya llevamos, desde que rompimos la línea, a ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y estamos por encima todavía. Normalmente, si ya está más de 3 días por encima, es una ruptura ya válida. ¿Vale? Y aparte de las otras dos señales, que es el doble suelo y el hecho de que está haciendo máximos y mínimos crecientes ya desde este punto. Los máximos van creciendo, este es un máximo más alto que este es un máximo más alto que este es un máximo más alto que este y los mínimos mínimo más alto, más alto, más alto. ¿Vale? Si no hubiera roto la línea bajista, pues puedes decir, vale, es un movimiento todavía inmaduro, puede volverse para atrás, pero ha roto la línea bajista. Tenemos no una cosa, tenemos tres cosas. Línea bajista rota, figura de suelo hecha, máximos y mínimos crecientes. O sea, qué más quieres pedir para un cambio de tendencia? No hay más que se pueda cumplir. Si solo cumpliese dos de esos motivos, no hubiera roto la línea de tendencia bajista, pues todavía podrías dudar. Dices, máximos y mínimos crecientes sí, figura de doble suelo sí, pero por poco, porque no, aquí por poco no había roto por mucho, se viene para atrás. Puedes tener dudas todavía, pero cuando ya se va para arriba y te cumple la tercera condición, o podrías tener la línea de tendencia rota, pero no has hecho máximos crecientes. Y puedes decir, bueno, no ha hecho máximos crecientes, todavía quizás puede irse para abajo, no ha hecho una figura de doble suelo. Si hubiera fallado alguna de las tres cosas, todavía habría dudas de hacia dónde va el mercado. Pero es que están las tres cosas ya. Y encima con margen de tiempo suficiente, más de 3 días por encima de la línea. Y claro, y no creo que vaya a caer por debajo ni siquiera hoy tampoco. O sea que va a ir sumando más días estos próximos días. ¿Vale? Incluso aunque se metiese un poco por debajo, no pasaba nada, es un pullback para consolidar esa zona. Ya están las tres cosas hechas. ¿Vale? ¿Qué más? Pues gráfico semanal. Bueno, se ha empezado la semana mal, como veis, pero lo mismo, está bajando a apoyarse en la línea de momento. No sé si llegará a tocar o llegará incluso a meterse hacia la zona de los 72.815, pero de momento pues es un movimiento natural dentro de un escape al alza de una tendencia bajista. Y en gráfico horario, pues nos estamos apoyando en esa línea última azul, que es la última que superó el precio para ir a atacar los máximos y que no pudo superar esos máximos, pero nos hemos ido a apoyar en ello. Ayer apoyamos ahí, rebotamos y hoy parece que nos estamos apoyando también estas últimas horas en esa zona y veremos a ver si rebota o no, porque ya digo, podría rebotar o podría irse hacia la zona del soporte entre 72.800 y 74.900 y no pasaría nada. El mercado seguiría estando igual de bien. Vamos con la dominancia de Bitcoin, 60,51, baja un poco, están rebotando un poco las altcoins, no están bajando menos en este momento, porque están castigadísimas, ya vimos ayer los gráficos, están todas por los suelos. En el caso de AVE ya está empezando a rebotar un poco, pues tras el hackeo y el varapalo que se llevó en el mercado, parece que las cosas vuelven a su cauce un poco. Cardano también rebota, pero ya veis que no se escapa prácticamente de esos mínimos, está muy hundida en la zona de mínimos y las perspectivas cada vez son peores para la mayoría de las altcoins. BGB rebotando un 0,47%, parece haber tocado fondo. BNB subiendo un 0,32%, también quiere empezar a romper al alza, aunque esta línea es muy acelerada, así que no podemos tomarla como línea principal, ni mucho menos, así que no es una señal todavía definitiva de medio plazo, ¿no? Para eso tendría que romper la línea principal, que es esta. Y esta está muy lejos, o sea, simplemente está rompiendo esta línea acelerada para acercarse
a la línea principal. Ethereum, ayer estaba empezando un poco a rebotar, hoy le tenemos repitiendo. Al final cayó. Al final cayó Ethereum en el día de ayer, hoy lo tenemos repitiendo. Solana 0,31% abajo, sigue en tendencia bajista como podéis ver. Tron 0,24% de subida, ayer rebotó un poco, pero ya veis que se le ha agotado enseguida el rebote. Y XRP pues perdió los mínimos en estos últimos 2 días, como veis, y hoy pues apenas rebotó un 0,06%. ZK un 4,8% abajo. Bueno, parece ser que se va otra vez hacia la zona de los 0,04036 o incluso podría caer a esta zona de 0,003727. Y nada más, ya habéis visto hoy muchas cosas que contar. No sé si hay alguna duda de las cosas que hemos comentado, me lo ponéis en los comentarios, porque como ha habido tanto, pues simplemente era para avisaros de lo del hard fork S, lo del airdrop también, los planes de Estados Unidos que siguen vigentes y veremos a ver si pasan adelante, eso no está descontado, ¿eh? La gente se ha olvidado ya de eso, pero si Estados Unidos compra 1 millón de bitcoins en 5 años, esa demanda puede presionar mucho a los precios al alza, ¿no? Y lo de los bajistas que hay ahora mismo, si superamos esos 78.738, va a haber una masacre contra los bajistas ahí tremenda, que es lo que nos puede llevar precisamente a la zona de 84-85.000. Y luego ahí sí que luego habría una corrección importante, porque seguramente una vez que el mercado se libre de todos los bajistas, entonces sí que puede haber una corrección para buscar apoyo en zonas de soporte que nos dé más solidez para el último trimestre del año, que es cuando creo que vamos a tener un comportamiento más positivo. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.